Listo. Bueno, si Emanuel puede compartirme por favor la pantalla con la presentación para yo estar pendiente aquí de quienes ingresan. Perfecto, listo. Bueno, nuestro proyecto se denomina Arqueología Virtual hacia una reconstrucción del patrimonio perdido en Parque Berrío. Este proyecto es posible gracias a que resultamos ganadores de una convocatoria de estímulos de planeación para el desarrollo local y presupuesto participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, que a la vez pues, es auspiciado lógicamente por la Alcaldía de Medellín. Este proyecto ganó en la categoría de investigación patrimonial y está siendo financiado por la Secretaría de Cultura. Vamos a comenzar por presentarnos quiénes somos, qué hacemos, de dónde surge esto. Entonces, el equipo inicial de trabajo de investigadores somos Emanuel Molina Flores, que es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del grupo de investigación Seminario de Estudios Espaciales. Él cuenta con experiencia en proyectos en el sector público y privado y es codirector del colectivo Límite Atelier. Eh, Luego sigo yo, mi nombre es Pablo López Garnica, también soy arquitecto de la Universidad Nacional, soy codirector del grupo de investigación del Seminario de Estudios Espaciales. He trabajado en proyectos como investigador en Extensión Solidaria de la Universidad Nacional y actualmente soy docente en el área de investigación formativa del Centro de Educación Continua y Permanente. Y finalmente, Alejandro Saldarriaga Sierra, quien es nuestro asesor académico, también es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en Jardines, Paisajes y Territorios y doctor en Geografía Cultural. Como ven, el equipo por ahora es muy pequeño, sin embargo, a medida que avanza el proyecto, pues vamos a tener un corrector de estilo, un editor, unos diagramadores, dependiendo pues de las necesidades. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos en este momento mostrándoles esto? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué o con qué criterios estamos hablando del centro de Medellín? Entonces, en principio, les quiero comentar como sobre el origen del grupo de investigación, el Seminario de Estudios Espaciales, que surgió en la Universidad Nacional en el año 2018, se formalizó. Sin embargo, llevábamos ya 4 años desarrollando proyectos de trabajo con comunidades, proyectos en Medellín sobre el Metrocable Picacho, sobre la gobernanza comunitaria en el corregimiento de Santa Elena, otros proyectos en el municipio de Salamina, y también habíamos desarrollado un par de proyectos en el centro de Medellín que también fueron beneficiarios de convocatorias de estímulos. El primero de ellos que les quiero mostrar fue desarrollado como una práctica académica de estudiantes de arquitectura, construcción y artes de la universidad y era una investigación que queríamos aplicar en el barrio Prado Centro. La investigación que llevamos a cabo se denominó El evento como estrategia de apropiación, Prado Centro y la experiencia patrimonial. De esta investigación salió un libro que básicamente consistía en pensar el barrio como un escenario para los eventos de ciudad posibles. Es decir, que un Colombia Moda, que una fiesta del libro, que unos eventos asociados al altavoz no se desarrollaran en estos grandes complejos de eventos, sino que pudiéramos llevarlo a una escala local y que ese evento significara una posible apropiación social o una nueva forma de intervenir el patrimonio. De esta investigación salió un libro que fue publicado que sacamos 100 ejemplares físicos y bueno, fue como una de nuestras investigaciones más certeras pues en el centro de Medellín y la primera intervención que realizamos en el centro. Posteriormente, en otra convocatoria, realizamos una intervención artística al espacio público. Entonces, desarrollamos otro proyecto que denominamos Hologramas Patrimoniales, Arquitecturas del Centro de Medellín, en el marco del evento Noche Abierta de la Alcaldía de Medellín los días 28 y 29 de noviembre del año pasado. ¿Qué era este proyecto? Era algo muy sencillo. Nosotros reconocemos en el centro un potencial de valoración patrimonial. Entre ellos vemos que los edificios en altura no son completamente valorados y esto ya había sido estudiado por 2 docentes de la Universidad Nacional, que son Luis Guillermo Hernández y Mauricio Gaviria.
Y lo que decidimos fue poner en valor esas arquitecturas en altura. No muchas veces va caminando por el centro y no se da cuenta pues de, del patrimonio o de la imagen tan potente que pueden representar estos edificios. Entonces lo que hicimos fue que nos ideamos unos dispositivos de emulación holográfica, realizamos modelos tridimensionales de esas arquitecturas y los proyectamos en el Museo de Antioquia, en la entrada del Museo de Antioquia. Este trabajo también fue un trabajo mancomunado, se hizo con estudiantes incluso de bachillerato del Colegio El Carmelo y pudimos desarrollar tanto una investigación, o sea, investigar estos edificios, conocerlos, consultarlos, y también una intervención artística, pues que aquí más o menos se puede percibir, ¿cierto? Pasamos a la siguiente, por favor. Ah, bueno, esta es ya la imagen de la exposición con los dispositivos de emulación. Y ya para entrar en materia, entonces queremos comentarles qué es este proyecto de arqueología virtual. Entonces queremos partir por la formulación, luego por explicarles algunos conceptos asociados y finalmente con una explicación metodológica, cómo lo estamos haciendo y qué avances tenemos. ¿Qué queríamos hacer? ¿Cuál es la descripción de este proyecto? Queríamos realizar un análisis que desde la teoría y fuentes documentales nos permitiera documentar las transformaciones del Parque Berrío a través del tiempo con el fin de realizar modelos tridimensionales digitales de los cambios en su morfología, su superficie urbana y las morfologías y las volumetrías arquitectónicas, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Queríamos modelar Parque Berrío a través de un software de modelado tridimensional, conocer cuáles han sido los cambios a través de su historia y poder tener un registro de eso, ¿cierto? Para ello, tenemos unos objetivos. El objetivo general del proyecto es diseñar un modelo de arqueología virtual. En breve les vamos a explicar en qué consiste este concepto. En el Parque Berrío de Medellín, a través de levantamientos planimétricos, fotografías y maquetación digital de los cambios históricos en términos volumétricos y arquitectónicos de la plaza desde el año 1875 hasta 2018. ¿Por qué elegimos ese contexto temporal? En principio, porque las primeras fotografías que tenemos que documentaban la plaza parten desde este año, entonces era nuestro insumo documental para poder realizar la investigación, y hasta 2018, prácticamente la actualidad, porque ese año se realizaron las obras de peatonalización de la carrera Bolívar y se llevaron a cabo otras obras que pretendían transformar la imagen de Parque Berrío. Entonces, este lapso de tiempo nos permitía tener una documentación más acertada y limitar pues la investigación hasta donde las fuentes nos lo permitieran. Como objetivos específicos, para nutrir esta investigación, vamos a hacer un estado del arte, estamos realizando un estado del arte de todos los cambios arquitectónicos, espaciales y volumétricos a través de la documentación mencionada. Estamos realizando modelos tridimensionales digitales de al menos 19 transformaciones espaciales y morfológicas. Cuando digo al menos 19 es por cambios de épocas. Sin embargo, tenemos documentados más de 91 cambios de predios alrededor de la plaza. Otro de los objetivos es diseñar una línea temporal para mejorar la comprensión de esos cambios. Y finalmente vamos a elaborar un libro en formato físico, serán 100 ejemplares de los cuales la Secretaría de Cultura administra un porcentaje y el resto queremos, por ejemplo, regalarlos o rifarlos pues entre los participantes de este y otros talleres que vamos a tener. Porque lo que nosotros más queremos es como que toda la información que vamos a desarrollar de la investigación pues quede en manos públicas, ¿cierto? Los productos que tenemos son estos modelos tridimensionales. Vamos a tener una plataforma web que les vamos a compartir eventualmente a quien esté interesado. El libro que ya mencioné, un artículo académico para una difusión también en el medio académico, en el medio institucional y una serie de talleres de socialización y difusión del proyecto. Entonces, bueno, pasamos allí esto. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué nos dio por estudiar? ¿Por qué pensar el centro? ¿Por qué investigar el centro? Como ya vieron, pues teníamos algunos antecedentes, al menos un par oficiales, pero también desde nuestra formación en arquitectura, siempre tuvimos el centro como un laboratorio. Fuera por imposición de la academia, en los talleres de proyectación, la mayoría de contextos
que nos dan es el centro, que nos dicen, vea, diseñe un edificio público en tal lugar de la playa, o diseñe un plan urbano para ciertos corredores. Entonces, por ese lado ya había como un conocimiento aproximado del centro. Y por el otro, de manera no oficial, siempre uno tiene como ciertas hipótesis que no siempre desarrolla en proyectos. Por ejemplo, esta hipótesis de cómo habrá sido Parque Berrío en toda su historia y por qué es lo que es actualmente. Es una hipótesis que Manuel y yo habíamos manejado desde hace años y que ya la formulación de un proyecto pues, nos permite un desarrollo. También participamos en algún momento con una ponencia internacional de una comparación en Parque Berrío y la Plaza de Villa de Leyva, que se hizo con otros compañeros, que era básicamente que decíamos, ¿por qué, por ejemplo, una pregunta sencilla, pero por qué municipios como Villa de Leyva, incluso Bogotá, conservan su centro histórico casi que de una manera que permanente, como no sufre mayores modificaciones, y en cambio Medellín es un despliegue de cambios, de transformaciones, de arquitecturas en altura. Uno ve la iglesia al lado de una torre de 60 metros. Entonces, siempre han habido preguntas sobre esto. Y más allá de eso, ¿por qué esta investigación en específico? Pues, en principio, porque un modelo de arqueología virtual, una metodología en este sistema, no se ha hecho, no tenemos un registro documental aquí en Colombia. Entonces, creemos que como metodología puede tener mucho potencial y puede servir para investigaciones posteriores. También porque creemos que las imágenes o la fuerza de la imagen de los modelos pues puede transmitir otro tipo de cosas a los ciudadanos en cuanto a valoración patrimonial. También porque creemos que la mera constitución de documentos arquitectónicos pues también puede significar el pensar el patrimonio ya no en términos solo del pasado, o sea, de lo que perdimos, de lo que ya no existe, de lo que algunos consideran que entró en decadencia, sino porque también nos permite pensar el patrimonio en términos de futuro. Si ya tenemos esto, si esto es lo que hay, ya no podemos crear falsos históricos del pasado ni reconstruir cosas, entonces, ¿cómo vamos a proteger el patrimonio que tenemos a futuro? ¿Cómo vamos a evitar que desaparezca? Entonces, esas son algunas de las motivaciones de esta investigación. Bueno. Buenas tardes, yo soy Manuel Molina, el investigador principal de la arqueología aplicada en Parque Berrío. También entre las razones que hacemos esta investigación es que han habido propuestas desde la ciudadanía, por ejemplo, este grupo de memoria visual o el grupo de memoria histórica fotográfica de Medellín, donde se reúnen un acervo fotográfico y esto es para mostrar el pasado de Medellín, porque digamos el Parque Río tiene la particularidad de haber sufrido bastantes cambios en muy poco tiempo y de haber borrado toda huella de centro tradicional y de centro histórico. Entonces, este sentir de estas personas, nosotros queremos hacer algo precisamente por eso, por recrear información que la fotografía se queda limitada y por eso escogemos la arqueología virtual como metodología para esta investigación. Bueno, entonces muchas gracias, Emanuel. Ya para entrar en materia, pues bueno, ustedes nos están hablando de arqueología virtual. ¿Qué es esto? ¿Para qué es? ¿Cómo se hace? Bueno, entonces, esta terminología se acuñó en los años 90 para hacer referencia a modelos informáticos que apoyaban estudios y reconstrucciones del patrimonio y que podían otorgar una resignificación del tratamiento tradicional de los objetos y espacios desde la arqueología tradicional. En este punto es importante recordar la labor del arqueólogo. Un arqueólogo escarba, un arqueólogo investiga, un arqueólogo busca como las huellas de algo que existió y a partir de ese buscar reconstruye. Lo reconstruye a través de relatos, lo reconstruye a través eh,
dibujos, de memorias, de historias. En ese sentido, la labor del arqueólogo es hallar o reconstruir lo que ya no existe. En el caso de la arqueología virtual, lo que ya haría el arqueólogo virtual es hacer esa reconstrucción, pero a través de un modelo informático o un modelo digital. En este punto es importante señalar una diferencia, por si de pronto algunos conocen, entre la arqueología virtual y la arqueología digital. Si bien pues, son conceptos que podrían parecer cercanos, realmente hay cierta distancia. En el caso de la arqueología digital, se refiere a la recuperación de datos, datos que se perdieron en algún servidor o que fueron dañados, mientras que esta arqueología es más cercana pues al campo de las humanidades y permite pues una reconstrucción que no requiere ya de grandes modelos o grandes maquetaciones físicas, sino que a través de los instrumentos o herramientas digitales pues puede significar una nueva metodología. Sin embargo, la arqueología no se limita a esto, la arqueología virtual, porque no es solo el tratamiento técnico de una edificación o de un documento, es también la búsqueda de archivos o testimonios o fotografías o demás documentos que soporten eso que se está modelando. Para este fin, para hacerlo un poco más explicativo, pasamos por favor a la siguiente. Yo traje este ejemplo de las 7 maravillas del mundo, aquí puse 4, del mundo antiguo, que realmente no sabemos cómo fueron, no pudimos tener fotografías, hay algunas pinturas, algunas descripciones, sin embargo, realmente no las conocemos como imagen aproximada. Entonces, un ejercicio singular de arqueología virtual fue reconstruyamos, por ejemplo, las maravillas del mundo antiguo a través de modelos tridimensionales. Aquí podemos ver la Gran Pirámide de Egipto, el Faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia y el Templo de Artemisa. Todos ellos, exceptuando la Gran Pirámide, pues desaparecieron. Sin embargo, por ejemplo, la Gran Pirámide, según los relatos y los mitos alrededor de ella, pues tenía una punta de oro y el resto eran cubierto en mármol de una superficie lisa, o el Gran Faro de Alejandría que tenía pues la mayor biblioteca de la humanidad, o el sistema de jardines colgantes de la época. Entonces, todas estas imágenes o relatos, lo que hace también la arqueología virtual es traducirlos a modelos, y esos modelos también nos permiten aproximarnos a ese objeto de estudio. En este sentido, nosotros podemos conocer o percibir más bien que la Gran Pirámide era en mármol, así como la veamos en la actualidad como una mera estructura rocosa. Entonces, ese es como uno de los ejercicios de la arqueología virtual. No se limita a un imaginario, sino que tiene que tener un soporte documental. ¿Cuáles son? Sí, en nuestro caso en Parque Berrío son fotografías el principal, pero también pueden ser los testimonios orales, pueden ser los relatos, pueden ser las planimetrías, pueden ser las huellas incluso en el espacio. Sin embargo, nosotros pues tenemos como el principal acervo la fotografía y es lo que nos ha permitido pues una reconstrucción más o menos aproximada de lo que existía. Pasamos a la siguiente. Entonces ya como para ir completando este tema de qué es arqueología virtual, pues esta imagen es bastante diciente. Ahí tenemos una ruina y hay unas líneas como que completan cómo era o lo que existía de esos arcos, de esa puerta. Aquí es muy importante recordar también el asunto etimológico, y es que virtual, si bien en nuestra contemporaneidad lo relacionamos con lo digital, lo tecnológico y demás, virtual viene del latín virtualis, que a su vez viene del cual se genera la palabra, por ejemplo, virtud, que es fuerza, pero en este contexto etimológico, virtual es lo posible, es decir, algo virtual es la posibilidad de. Por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia, una posibilidad de ser un árbol, así no se vaya a transformar en él. En este caso, la virtualidad también es esa posibilidad. O sea, lo que nos brinda esa virtualidad es posibilitar una reconstrucción de una imagen, una visibilidad o una visualización más bien. Y bueno,
Entonces, ese también es el ejercicio que nosotros estamos realizando desde nuestra investigación. Para los antecedentes de la arqueología virtual, en un principio se llamaban reconstrucciones artísticas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la pintura de Joseph Gandhi, del templo de Demeter, que con las ruinas que encontraron y con investigaciones pues, previas del lugar y de la recrean la imagen de lo que pudo ser, ¿cierto? Este ejercicio es precisamente lo que nosotros queremos recrear, que aunque no tengamos planimetría específica de todos los edificios que han estado en el Parque Berrío, sí tenemos, por así decirlo, una huella histórica que son los lotes que hay actualmente. Entonces, como ya había dicho mi compañero Pablo, tenemos una gran ventaja que tenemos un registro fotográfico fuerte en Parque Berrío y como metodología ya les voy a explicar paso a paso qué estamos haciendo y mostramos un ejemplo de lo que el objetivo de cada reconstrucción. Entonces, principalmente voy a hablar del Banco de Sucre y lo que se hace es una... Ah, no, el Banco de Sucre después. Lo que se hace para este proyecto es datar cada cambio espacial, arquitectónico y volumétrico de las fachadas que configuran el Parque de Berrío, eh, datándolo, comparándolo entre las fotos que cuando estaba con un vecino, cuando cambió, si hubieron unos cambios menores, si ya hubieron unos cambios más bruscos, con toda esta información de qué edificaciones existieron, se crea una línea de tiempo. A grandes rasgos, el trazado del parque, incluso su nombre, primero era Plaza Mayor, luego Plaza de Sea, ya cuando fue un parque ajardinado con cercas, se nombró Parque de Berrío en honor a Pedro Justo Berrío. Y entonces datando cada uno de los cambios con el objetivo de, con toda esta información, ir recreando poco a poco lo que hubo antes. Aquí les muestro de manera general cada lote, qué tipo de cambios tuvo, cómo se llamó antes, si los cambios fueron más bien de demolición, si fueron menores o que solo se pintó la fachada o solo se agregó una ventana, como ejemplo. Y en total hemos datado 91 cambios morfológicos en Parque de Berrío. Ya con toda esta información, luego llega la pregunta de cómo levantar estos modelos. Entonces, lo primero que hicimos fue remitirnos a un estudio del lugar, a la planimetría del lugar, viendo pues aquí vemos el metro, la estación Parque de Berrío, lo que queda del parque, la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. Y con estas diferentes imágenes se saca un aproximado de la planimetría. Aquí vemos, esto es un ejercicio previo que se hizo que nos dio a nosotros o nos evidenció un problema que hay con el patrimonio y con las edificaciones aquí en Medellín. Es que la información realmente es poca. A pesar de que muchos edificios sean patrimoniales, no se encuentran detallados o es difícil acceder como información de detalle planimétrico. Entonces, con esta dificultad, pues nosotros lo que hacemos es una conciliación entre las informaciones que hallamos, porque no todas las informaciones se hicieron para lo mismo, entonces pueden haber ciertos errores. Y tenemos como resultado esta planimetría base de la situación actual del Parque de Berrío. En ella marcamos cómo pudo haber sido el loteo anterior al Parque de Río. Por ejemplo, se ve que en la fachada norte primero se perdió una parte del lote por la ampliación de la Avenida Bolívar
y luego con la construcción del techo del metro se demolió otra franja de la manzana, al igual que hubieron cambios con el ensanche de la calle Colombia y con la creación de la Diagonal 50, se hubieron modificaciones en el loteo de esta parte. Entonces, ahora sí, explico con un ejemplo sobre el Banco de Sucre. Entonces, como metodología, primero lo que hacemos es una recolección de todas las fotos. Aquí solo les pongo una muestra, pero se hace una recolección de todas las fotos que se puedan, así sean parciales o incluso de detalles de lado, para tener una comprensión total del edificio. Ya con esto se hacen ciertos análisis. Aquí se puede ver que en esta fachada es totalmente recta, todas las fachadas coinciden, y en este lado el Banco de Sucre, donde llega con respecto a la basílica, es derecho a este lado de la ventana. En esta, una fotografía posterior, cuando el Banco de Sucre cambió al Banco Republicano y luego al edificio de la Bolsa, que es el que está actualmente, vemos que el edificio de la Bolsa hace un retranqueo y se ubica un poco más atrás de la iglesia. Este tipo de información es la que hay que ir detallando poco a poco para no, como la huella que tenemos es solo esta, entonces ya sabemos que el Banco de Londres no precisamente el lote llega hasta aquí, sino un poco más adelante y con una dirección diferente. Luego se hace un ejercicio de proporciones, como no se tienen ningún registro de medidas específicas, pero sí se llegan a, por ejemplo, con respecto a la iglesia, hasta dónde llega, con los vecinos, hasta dónde eran las alturas, y lo que requiere la metodología es precisamente ir desde la época actual hacia atrás. Con esta análisis de proporciones y también de escala, pues teniendo en cuenta las alturas de pronto de las personas que se vean en las fotografías, podemos llegar, y este es el objetivo de la investigación. Ya les muestro en más detalle que lo que se quiere es, hacemos la salvedad de que esta es una primera indagación sobre estas reconstrucciones. Entonces pueden haber algunos errores. Igual se hace lo más riguroso posible en levantar en su conjunto la gran mayoría de los detalles, que correspondan las proporciones, que las ventanas pues midan que midan, que no sean como incoherentes con que una ventana pues es de 60 o 30 centímetros, no, sino que haya una correspondencia con lo que pudo haber sido real. Como la información de la fotografía en un principio solo era en la fachada, lo que vemos en el resto de volumetría es una interpretación que puede no estar ajustada a la realidad. De todas maneras, este es el objetivo de los cambios morfológicos que se han datado y que se tiene información. Sí, ahí sí lo importante también es esa salvedad, pues, de que no es completamente fiel. De hecho, el propósito de la arqueología virtual nunca puede serlo, sino que sí nos permite, pues, aproximarnos, y más que todo aproximarnos a ese patrimonio que no conocemos porque ya desapareció. En ese caso, pues, del Banco de Sucre, pues, realmente la información que tenemos es solamente fotográfica. Había algunos dibujos, tal vez habrá algún plano, pero como ya mencionaba Emanuel, revisar esa información, sea por algún asunto burocrático o sea porque no existe o no se documentó bien en su época, pues tiene la consecuencia en la que realmente desconocemos el pasado de un lugar emblemático como Parque Berrío. Si bien, por ejemplo, el grupo de memoria fotográfica de Medellín hace un trabajo impecable rescatando ese archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto,
pues todavía falta como desde la institucionalidad que, que se guarden o que se documenten bien todos estos archivos. Por eso es que en parte una de las consecuencias de este proyecto también es como generar este documento y que esto quede abierto, que se constituya como una nueva forma de poder entender el patrimonio pasado y el patrimonio actual para la toma de decisiones en un futuro. Allí Manuel ya les está mostrando el modelo actual, ya se tiene cuenta pues con el modelo de lo que existe actualmente y se va a ir hacia atrás, ¿cierto? A medida que avancemos en el proyecto, pues vamos a tener modelos de las diferentes épocas y esto nos puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, para contrastar las épocas. ¿Qué causó que se generara un cambio morfológico, arquitectónico en determinada época? ¿Cómo sería lanzar la hipótesis de cómo sería esa plaza tradicional de no haberse impuesto la infraestructura del metro de Medellín? Nos permite pues hacer hipótesis espaciales sobre, bueno, cómo podría ser esta ciudad, cómo no hacer tan dramáticos los cambios como algunos consideran, cómo también ya que esto es lo que tenemos, que a muchos no les puede gustar o no les puede parecer la forma en la que se dio, pero ya es lo que hay. Entonces, ¿cómo podemos protegerlo? ¿Cómo podemos valorarlo? ¿Y cómo podemos mejorarlo? ¿Cierto? Las administraciones municipales han tenido intenciones de modificar el centro, pero de alguna manera tal vez han fallado es en la falta de documentación y que a veces plantean cosas solo por modas urbanas, por urbanismos tácticos, por desarrollos inmobiliarios, que tal vez no se corresponden con la forma como un ciudadano quiere valorar o quiere vivir su patrimonio, que también es una experiencia. No solamente acá se remite pues a lo visual, a lo bonito, a lo feo, sino que también nosotros tenemos una experiencia respecto al centro de Medellín y eso es lo que debe también motivar o elevar el debate ante las administraciones. Sí. Entonces, esto como primer avance que queríamos mostrarle, mostramos el estado actual y como dije, es lo más importante tener toda esta información bien conciliada para que los levantamientos de las construcciones anteriores coincidan o se asemejen a lo que pudo, a lo que existió. Sí, entonces, bueno, esta es apenas la primera aproximación de lo que llevamos. Como les comentamos, hay 91 cambios que se están modelando actualmente, algunos de ellos ya están muy avanzados. Entonces queremos como dejarle pues al público como esas imágenes, esos modelos, esas posibilidades pues de comprender un patrimonio que ya perdimos y que pueda significar una experiencia, otro tipo de entendimiento también. Eh, Desde lo personal, uno que ha habitado el centro, que ha vivido en el centro, pues uno se encuentra más con unas percepciones negativas que positivas. Uno se encuentra pues con esto de la inseguridad, con lo del ruido, con lo del smog, con una cantidad de cosas. Sin embargo, hay también aquí un potencial enorme en la medida en que esta plaza o este Parque de Río es único. O sea, nosotros tenemos en ese espacio testimonios de diferentes épocas, testimonios de diferentes estilos, de diferentes movimientos. Tenemos testimonio también de la fuerza de la infraestructura, del transporte. Tenemos un potencial ahí con la gente. O sea, la estación, por más negativa que pudo haber sido en su momento, pues en este momento también significa que la Parque de Río pues está constantemente siendo transitada por personas, algo que otros lugares, otros parques, otros lugares públicos han fallado. Entonces, como que vemos en esto es una oportunidad, no solamente como en la imagen y en el modelado, que ya es un avance que consideramos muy grande, sino en las posibilidades a futuro. ¿Qué pueden hacer ustedes con esto? ¿Qué puede representar? O si les parece que es una pérdida también de tiempo, también es válido. Pero ¿qué podría hacerse con esto? Y, por ejemplo, con la metodología que hasta ahora no había sido explorada en Colombia. Imaginen esto en otros lugares, en Bogotá, en sus municipios. Uno muchas veces vive en otros lugares y desconoce la historia y sobre todo las espacialidades que coexistieron en diferentes épocas. Uno no podría saber, por ejemplo, qué pasó hace, ¿qué?
600 años en el Parque Sabaneta. Ahora, si nos vamos a una época prehistórica o de analizar ya otro tipo de cuestiones geológicas, cómo era esto hace 10.000 años, hace 1.000.000 de años, ¿cierto? Entonces, esto nos permite entender en qué estamos y también cómo queremos avanzar hacia el futuro. Si queremos volver o tomar como referente lo que era, o simplemente pues avanzar en lo que todo el mundo denomina como esta idea de progreso o desarrollo. Entonces, esa ha sido como nuestra hipótesis de investigación, nuestra hipótesis proyectual. Y bueno, ya queríamos en este punto preguntarles, dejar abierto a comentarios, preguntas, sugerencias de parte de ustedes. Si hay alguien que quiera participar. Bueno, nos escriben por el chat. Me parece muy importante, Samir Pedrosa, porque se puede ver cómo quedaría si el parque quedara sin metro elevado y sin la cuadra de Flamingo. Un sueño de muchos. Sí, eso también es como el interés del proyecto, pues que podamos también jugar como qué pasaría si quitamos esto, si ponemos esto otro, si recuperamos. Tengo entendido que varias de las propuestas de la peatonalización, del concurso de la peatonalización de la carrera Bolívar, era eliminar las escalinatas del metro y querían hacer como una especie de cubiertas, Emanuel conoce mejor del tema, con la estructura. Entonces sí, como bueno, hay posibilidades de lanzar hipótesis sobre ese espacio que hasta ahora pues no, quizás no nos las hemos preguntado lo suficiente. Si Manuel quiera complementar ahí. Ahí, por ejemplo, con la hipótesis de, hubo un proyecto anterior a esta estación que era subterráneo en esa parte. También uno con este modelo ya puede acercarse a esos planteamientos de qué pudo haber podido pasado si esta plaza fuera, el metro es un elemento muy masivo, ahoga estos dos edificios, este que es patrimonial, que es el edificio Henry, queda totalmente ahogado con la cubierta del metro y no es posible verlo. También esto serviría como insumo para jugar con esas posibilidades y como ha dicho mi compañero, hablar sobre el patrimonio futuro. Si esto tiene ya algunos problemas espaciales, tiene un abandono, tiene incluso se puede llamar un lugar sin memoria, porque ha habido arquitectura muy interesante en el lugar, pero con cada cambio se ha adoptado como, bueno, pongámoselo en la plaza, y se ha ido sumando hasta tener lo que tenemos actualmente. No estoy leyendo. Sin esa cuadra, solo dejando el portacomidas. Es que se puede hacer, sí, se puede empezar a buscar todo tipo de indagaciones. Digamos aquí como apunte, esta cuadra y esta configuración urbana aquí, como fue ido cortándose, ya parece como que no tuviera ningún sentido, pero antes pues se veía aquí me puedo volver, se veía que con las construcciones que se demolieron tenía mucho sentido estas dos cuadras y cómo configuraba que se llamaba la calle del Codo. Entonces también, sí, preguntando de qué esas transformaciones, qué beneficios le puede traer a nuestro espacio principal, se podría decir. Sí. Aquí nos escriben también por el chat. ¿Caracterizarán por edificación o por conjunto completo? ¿Y cómo poder obtener el recurso final o entregable que se va a generar de su investigación? Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Tatiana Vaquero. Nosotros por el momento, pues está caracterizando cada edificación, o sea, se está haciendo el levantamiento del modelo. Sin embargo, también se tiene pues la estructura, o sea, cada edificación no se puede entender sin sus compañeros, porque eso depende de qué tan retranqueado está, cuál es su dimensión respecto a los demás. Entonces, en principio, pues se busca la información de cada cambio
pero finalmente eso se va a insertar en una caracterización general, o sea, eso se va a modelar la totalidad de los cambios con los paramentos. Y no entendí muy bien cómo la obtención del recurso final. Si se refiere de pronto a términos económicos, pues esta investigación al resultar ganadora de una convocatoria pública, pues se está ejecutando con recursos de la alcaldía y bueno, vamos a tener pues los recursos para poder editar e imprimir pues nuestros libros y sacar pues la plataforma web que les estaremos compartiendo. Y bueno, no sé si Manuel quiere aportar algo ahí que tiene más información sobre esa caracterización. Dice Cristian Jair acerca de las herramientas de realidad virtual. Realmente, igual con este insumo, es realmente fácil aplicarlo y aunque no está delimitado pues en el proyecto, sí queremos aplicar que sea posible de pronto o si en el lugar o, o si tenemos en la página una especie de espacio donde se pueda entrar, por así decirlo, en el modelo y recorrerlo el Medellín antiguo. Eso se puede hacer fácilmente ya, porque la intención de los modelos es, aunque no detallarlo al 100%, sí es lograr un nivel de detalle. Yo creo que el que mejor puede ejemplificar es este, como el Henry. Un nivel de detalle que se puede entender las particularidades de cada edificio. Sí. Bueno, yo quería complementar que Tatiana volvió a escribir que cómo se accedía al recurso. Yo les acabo de enviar ahí un link de un formulario. Eh, Ahí pueden obtener de pronto, si autorizan pues para el envío de correo electrónico, les enviaríamos toda la información. Y si no, tenemos una página pues incipiente porque no somos expertos en esto de las redes sociales ni nada, pero en el Instagram como Seminario Estudios Espaciales, también ahí vamos a estar publicando toda la información, los enlaces, los libros, eventualmente cuando rifemos pues algunos. Entonces ahí lo presentaremos. Esto no es comercializable, ¿cierto? Esto se hace con recursos públicos. Entonces la idea es que todo esto pues le quede a la ciudadanía. Quiero aportar también a lo de realidad virtual. Realmente es que esa es una de las hipótesis que queremos desarrollar, que lo hemos pensado, que hemos buscado información sobre la geolocalización y bueno, cómo funcionaría que lo pudiéramos, por ejemplo, en el celular ver, estando en Parque Berrío, los cambios, ¿cierto? Que viéramos, en vez de la bolsa, el edificio de la bolsa, pues eh, el Banco de Sucre. Sin embargo, como apenas estamos eh, desarrollando el proyecto, entonces eso lo dejamos como ahí, pero sí es una posibilidad que esperaríamos desarrollar. Sobre la duda de cuándo se planea tener el proyecto ejecutado, esto la alcaldía nos da 4 meses, ya llevamos uno, pues realmente hicimos el proyecto como a 3, esperamos que nuestra socialización final, a la cual también quedarían pues cordialmente invitados, se haga de los primeros días a mediados del mes de noviembre. Esa es como nuestra idea, ya teniendo pues todos los cambios documentados, ya teniendo también el libro y la plataforma web. Y también sobre los que preguntaban pues por las redes, está el Seminario de Estudios Espaciales y el colectivo Límite Atelier. Ahí también se va a estar subiendo la información. Acaban de poner ambos links. Muchísimas gracias a Ana Isabel y a Natalia. Voy a leer aquí también el comentario de Héctor Javier Mejía. Muy valioso el trabajo, un ejemplo de que hay ciertos fenómenos del entorno urbano que son de dominio público, pero que todos los ciudadanos no tienen el acceso a los medios para ver y comprender. ¿Qué ha pasado con la ciudad? Pregunta. Además, ofrece la posibilidad a la crítica frente al patrimonio y sacar conclusiones frente al interés que hemos tenido como ciudad en ese hambre de ser innovadores. Gracias por el espacio. No, muchas gracias a usted, Héctor Javier, por participar. Muy valiosos sus comentarios. Realmente sí, esa es una pregunta que también nos motivó. Realmente otra de pues nuestra fuente principal ha sido el Grupo de Historia Fotográfica de Medellín. Yo creo que espero que la mayoría de los que estamos participando aquí lo conozcamos. Porque también lo que hacen todos los ciudadanos en ese grupo es compartir. O sea, comparten desde sus experiencias, sus archivos personales, sus búsquedas en la base de datos de la Biblioteca Pública Piloto. Entonces ha sido un insumo muy grande y sí ha representado pues una oportunidad también de pensar la ciudad, pero sobre todo también pensar el patrimonio.
Yo creo que nosotros somos defensores de esa idea de patrimonio futuro. O sea, no lo que existió, no la ruina, no lo que ya se perdió, que tenemos que comprenderlo, pero es pensar ese patrimonio a futuro. Comenta también Sebastián Aguirre, en cuanto a cómo fue el desarrollo de la arquitectura moderna en Medellín, se piensa identificar algunas pautas que diferencian la arquitectura contemporánea, o por el contrario, son los rastros de modernidad que se pretende reconocer en el presente. Yo creo que aquí le doy la palabra a Emanuel. Maneja más. Hay varios estudios sobre la arquitectura moderna en Medellín, porque realmente hemos tenido muy buena arquitectura, pero no se ha sabido compartir estas edificaciones. Pues todos tenemos el sentimiento de que se perdieron edificaciones importantes con estas transformaciones, pero edificios singulares como el Coltabaco es un gran ejemplo de arquitectura moderna de la ciudad, o el conjunto del edificio La Torre del Café y el Banco de la República. Hay documentos e investigaciones anteriores que intentan valorar este periodo de la arquitectura, porque si no vamos a pecar de lo mismo, vamos a seguir cada dueño del lote privado cambiando a la moda actual, a los pensamientos actuales, y se va a ir perdiendo también tradiciones que puede que en este momento no sea muy valorada la arquitectura moderna, pero igual como lo fue la colonial, lo fue la republicana, también tiene que ser investigada de igual manera. Bueno, no, realmente muy valiosas las preguntas, muy interesantes también los comentarios, porque también nos pone a pensar pues en cosas que tal vez no habíamos visto nosotros, ¿cierto? Sí teníamos algunas hipótesis, pero cuando ustedes dicen, no, yo le haría este cambio a Parque de Río, o esta nueva comprensión pues de la ciudad, no como algo netamente innovador, sino también como otra cosa. Entonces, sí, no sé si alguien más tiene algún otro aporte, si desea activar el micrófono. O alguna otra pregunta también, comentario, queja, también estamos, pues, puede que si alguien no está de acuerdo con este ejercicio, pues es también una posición válida. Un correo para mandar comentarios. El del límite o... Sí. Ah, listo. Ya lo van a escribir acá por el chat. Y claro que sí, no muy... Ya les mandamos el correo pues, del Límite Atelier, y también pues en las redes sociales nos pueden hablar, incluso en nuestros perfiles pues personales. Nosotros en las publicaciones que hicimos teníamos ahí un contacto de WhatsApp, de Facebook, de redes, para que nos contacten y enriquezcamos pues este proceso todos. Bueno, Manuel Ortiz pregunta, ¿han pensado utilizar otras fuentes primarias además de las fotografías? Tal vez algunos documentos del Archivo Histórico de Medellín y el Archivo Histórico de Antioquia puedan ayudar a reconstruir ese pasado, además de las espacialidades de la época. Sí, es que de hecho bueno, desde la metodología de la formulación del proyecto, el segundo taller que vamos a tener en 8 días, ahorita les compartimos la imagen de la invitación, es como esa recolección de testimonios orales y también de como ideas para el futuro. Eso nos interesaría mucho, pues saber como cuál sería la posición de ustedes respecto a Parque Berrío en el futuro. Queríamos revisar varios archivos, la pandemia no nos lo permitió. De hecho, fue muy difícil al momento de formular el proyecto encontrar una bibliografía que estuviera digital, porque realmente hay varios documentos, varios libros de Parque Berrío, pero que no se encuentran pues en la web. Entonces, sí, nos tocó pues como con lo que encontráramos. Ahí también encontramos cierta pues falencia como en estos documentos pues técnicos locales. Uno si quiere estudiar, no sé, la plaza principal de España o de Francia o los Campos Elíseos de París y todo el asunto, encuentra cuánta información, cuántos libros, cuántos autores. Pero cuando vamos a estudiar lo nuestro, lo de acá, lo local, realmente es complejo,
Primero porque no hay mucha gente que lo haya hecho. Sí hay autores muy valiosos, pero no hay muchos. Y eso también imposibilita como un contraste de autores. O sea, como que si tenemos la posición de determinado académico sobre Parque Berrío de Medellín, pues lo ideal de eso es ponerlo a dialogar con otras posiciones. Y acá es difícil. Pero claro que sí, o sea, de hecho nuestro insumo también son esos testimonios orales y queremos avanzar con esta investigación con otro tipo de archivos. Tengo entendido inclusive que la Biblioteca Pública Piloto tiene el acervo fotográfico más grande, uno de los más grandes de Latinoamérica, y que muchas de esas fotografías todavía están en negativo y no se han podido pasar. Entonces nos gustaría saber, bueno, cuántas, por ejemplo, de esas serán de Parque Berrío. Entonces sí, pero tendremos pues en cuenta buscar esos archivos. Y Ana Isabel Palacio, ¿consideran que el Parque Berrío es el más importante de Medellín? ¿Por qué? Sí, pues ya, yo creo que aquí podríamos empezar a polemizar, pero creo que que es el parque más representativo en la medida en que, por ejemplo, fue de las primeras planimetrías o cartografías que se hicieron, la condición geográfica también, o sea, ese punto de encuentro entre la avenida, la playa y entre el río, la quebrada, la playa y el río Medellín. Fue su plaza fundacional, aunque eso está pues en debate siempre con la plaza de Poblado, ¿cierto? Que ahí se pelean las comunas. Este, tiene también como elementos sumamente representativos. Se hicieron también los grandes eventos de finales del siglo XIX y siglo XX. Se establecieron equipamientos muy importantes para la ciudad. Es una muestra, puede que algunos no lo vean así y demás, pero es una muestra también del movimiento moderno aquí en Medellín. Entonces, sí consideramos pues que hay muchos factores que nos permiten pues como pensar Parque de Río. Y también hay un asunto acá y que tal vez no sé si valga la pena mencionar, pero también de alguna manera hay afectos sobre el territorio, hay un afecto construido sobre el centro de Medellín que, que no se me ocurriría pues pensar de pronto en esos términos de otro lugar. También Isabel ahí Pedro. solo como para apuntar en sobre la importancia de la plaza, es que lo fue por muchísimo tiempo. Digamos, los bancos, porque se llama Bucre, Banco Republicano, todos se hicieron alrededor del Parque de Berrío. Tuvo en su momento importancia muy grande como centro económico de Medellín y de la región. Por muchísimos factores se fue dejando de lado y perdió este carácter de centro de Medellín. Samir Pedrosa, Así sobre esa Fundación. otra fundación, sí. Ah, bueno. Ana Isabel Palacio, creo que lo más decisivo fue ubicar intencionalmente la carrera 50 con la calle 50 justo ahí. Sí, Colombia con Sí, claro. Palacio. Es que es como el inicio de todo. Realmente es que hay mucho potencial también en esto. Nosotros también es como por la capacidad instalada que tenemos, pues, pero uno podría decir este ejercicio, imagínense algo así en la playa, ¿cierto? Reconstruir cómo era la quebrada, cómo eran los inicios allí, cuál era ese corredor pues biótico que existía con Santa Elena y el río, ¿cierto? Hay realmente posibilidades pues que se pueden explorar desde acá. O sea, lo que más nos interesa es como motivar proyectos que puedan surgir desde el centro de Medellín. O sea, lo que queremos más que todo es pensar el centro de Medellín. Samir Pedrosa es el aporte. En el poblado fundaron sí un poblado y ya el Medellín fue como el título de villa. Claro que sí. Sí. Bueno, no sé si puedes compartir ahí lo que restaba de la invitación. Y bueno, igual si tienen alguna otra pregunta, pues nos la escriben o nos activan el micrófono. Dentro de 8 días vamos a tener una invitación, es un taller de recolección de testimonios y ideas para el futuro de Parque Berrío. La idea es que ya pues vamos a mencionar muy brevemente el proyecto y la idea es que pues con ustedes construir quienes deseen eh, un documento, o sea, un documento que nos permita saber si ustedes tienen alguna experiencia respecto a Parque Berrío, si tienen observaciones como las que varios aquí nos brindaron, que fueron aportes muy valiosos,
o si tienen también ideas para el futuro. Ustedes digan, no, lo que se debe hacer es quitar la estación, por ejemplo, y hacer conectar Prado con San Antonio, o que ustedes crean pues que ya no se debe dar importancia a Parque Berrío, sino que tenemos que tener una nueva centralidad, que fue más o menos esa migración que ocurrió de Parque Berrío a Poblado en determinada época. Si, si lo que deberíamos es, no sé, pensar es en más vivienda o en fortalecer pues sí, la creación de vivienda y de residencias en el centro. Entonces, en este sentido, los invitamos. Igual también les vamos a estar compartiendo por redes un flyer. Quienes diligenciaron pues el formulario, también se los haríamos llegar por allí. Y bueno, la idea es pues como tener este diálogo abierto sobre Parque Berrío, o sea, que no se pierda como las intenciones. Y también porque, por ejemplo, en el marco de esta pandemia, pues uno se pone a pensar que, sobre todo, que el espacio importa, la reunión importa, lo público importa, donde coincidimos todos, donde tenemos cierta oportunidad de expresión eh, política, comercial, de expresión, no sé, cotidiana, es muy importante. Entonces debemos como volver la mirada sobre el centro de Medellín. Entonces esa es la invitación que les teníamos. Aquí nos dice a mí Pedrosa que dice que soterrarlas. Esa propuesta era bellísima pues de esa estación soterrada, pero bueno, no se dio. No sé si de pronto hay alguien tiene una pregunta adicional, un comentario, o si no, ya estaríamos dando un cierre a la exposición. Yaroslav, para adquirir el resultado de la investigación, ¿cómo se participa? Ah, bueno, el libro se les puede enviar a todos quienes diligencien el formulario o quienes nos sigan pues en las redes sociales de Seminario de Estudios Espaciales o Límite Atelier. El libro digital y por redes también se estaría, y a través del formulario que enviamos, se estaría pues mirando la manera de enrifarlos, hacer la entrega pues de los físicos, porque como son apenas 100 ejemplares, pues tenemos que tener como un porcentaje ahí para eso y listo. Entonces, no, les agradecemos muchísimo a todos los participantes. Realmente queremos pues continuar este proceso con ustedes y mantenerlos informados y que también nos den sus aportes, porque como verán somos un equipo muy pequeño y tenemos bastante trabajo que hacer. Entonces la idea es mostrárselos, exponérselos, que ustedes también hagan parte de él y les haríamos pues entrega de todos los resultados. No sé si Manuel quiere complementar algo. Sí, lo último es que lo que adolece Medellín es que su patrimonio no está bien sí, divulgado. Entonces, queremos pues que nos sigan acompañando en la medida que sepa de esta investigación y que esto pues es un primer paso de todo el trabajo que hay por hacer en torno al patrimonio en Medellín. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a todos y que pasen entonces una feliz noche. Gracias.